Hola queridos hermanos, bienvenido a una nueva sesión del programa de Café con Raíces, con Aroma Atora. a Torah. Somos el matrimonio Burgos Vázquez, mi nombre es Alexis y mi amada Andrea y queremos dar gracias al canal Café con Raíces por la oportunidad que nos da de compartir la reflexión de su palabra hoy, la aliyá correspondiente a este día, que tiene como nombre Toldot. Toldot y es la aliyá número 3. ¿Okay? Procedamos a leer la porción de la palabra que está en Génesis en el capítulo 26, en los versículos. 13 al 22, pero no sin antes orar. Amén. Vamos a orar. Ahora Amén. mismo. ¿Sí? Ok. Bendito Padre, a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, y te damos las gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Sea usted, Señor, dirigiendo esta conversación, Señor, que sea amena, que sea agradable a los oídos de tus hijos, Señor, y que por sobre todo tu Santo Espíritu nos dirija en toda palabra. Amén. En el nombre de Yeshua, amén. 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 ¿Qué tiempos estamos viviendo, no es cierto? Hay persecución del pueblo judío en este tiempo. Tenemos guerras. Hay ruidos de guerra. Queremos en esta conversación también dejar el registro de que hoy día nuestros hermanos israelitas, el pueblo judío, hoy día está siendo perseguido, atacado y ellos han tenido que defenderse, ¿no es cierto? Así Vamos es. a leer la porción de la palabra que dijimos estaba en 26 desde el versículo 13 en adelante. ¿Les parece si leemos un versículo cada uno? Ok. Ya, súper. Parto yo. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Esto es contención. y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que esto es oposición. O enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esto Amén. es, lugares amplios o espaciosos. Amén. Amén. Padre, usa las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca para poder bendecir a todo aquel que hoy día reciba esta reflexión. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Qué increíble. Pareciese que estuviésemos leyendo el periódico de hoy de Israel, ¿no es cierto? De una otra manera. Sí, claro. O sea, se levanta guerra contra Israel y vemos desde la descendencia de Abraham, bueno, como nosotros entendemos, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos como aquí, ¿no es cierto?, los filisteos, que podríamos decir que es la misma zona, ¿no?, que habitan El mismo hoy sector. Hamás, ¿no es cierto?, cómo se levantan en contra del siervo de Dios. Fíjate, Andrita, que Toldot significa generaciones, generaciones, descendencia. Y vemos replicado aquí, ¿no es cierto?, en este hijo de Abraham, Isaac, aquel que tuvo la experiencia de casi ser asesinado por su papá, Claro. ¿cierto? Ver el testimonio de la emuná de Abraham, Así es. de la fe. Entonces él pasa a ser de una otra forma el fruto de un hombre de emuná. Y no cualquier hombre de emuná, sino que El padre de la fe. padre de la
de la fe, el padre de la emuná. Claro, entendiendo esta emuná como esa fe que se ve reflejada, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de las leyes, preceptos y mandamientos de Dios, no sin obras, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Sí, claro. Fíjate que Isaac en este contexto, él eh, contraviene un poco esto. De hecho, nos debe quedar para nosotros como tremenda reflexión de que los padres influimos poderosamente sobre las decisiones, los actos o la coherencia de nuestros hijos. Nosotros cuando vemos algo, obtenemos resultados y si esos son positivos, lo validamos y eso establece nuestra coherencia. Isaac tenía una coherencia de lo que había visto que había resultado a su papá. Claro. Por ejemplo, el hecho de que su papá en tiempos de hambre se había ido a Egipto, claro. ¿no es cierto? Él hace lo mismo. Y de hecho, los tiempos que estamos hablando ahora de esta historia en particular, también dice que había hambre en la tierra. Y luego, nuevamente, ¿no es cierto?, Isaac desea ir a Egipto. Claro, el mismo problema, la misma solución. Claro. Es decir, nuestros hijos cuando ven cómo nosotros resolvemos nuestro conflicto y se ven que tenemos resultados positivos, validan su confianza en esa solución. Pero el Señor había intervenido esa solución. Así es, de hecho le salió al encuentro a Isaac y le dice que no vaya a tierra de Egipto, sino que vaya a la tierra donde él le va a indicar. Y finalmente le dice que se quede en esa tierra y que habite allí, como extranjero. Pero que allí le iba a prosperar, le iba a bendecir y le confirma, ¿no es cierto?, la promesa que había hecho primeramente con Abraham. Es impresionante cómo el Señor, hija, a lo largo de toda la historia del pueblo judío, lo ha tenido como forastero en tierra extranjera y siempre lo ha prosperado. ¿Te fijas que son dueños de los bancos? Sí. En todos los países donde ellos llegan, terminan prosperados. Reconocemos que ellos, por ejemplo, en tiempos que fueron perseguidos, siempre en toda tierra extranjera eran perseguidos y se instaura el antisemitismo. Claro, porque... Y esta es una figura fiel de antisemitismo. Sí. ¿No es cierto? Que de hecho eran tan prósperos, dice, ¿no es cierto?, la escritura, que la porción que leemos hoy, que dice que los filisteos sintieron envidia. Y hoy día podemos ver las mismas manifestaciones contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel, contra la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando nosotros prosperamos, ¿hay envidia en nuestro entorno? ¿Cómo nos defendemos contra ella? Fíjese que el Señor dice en su palabra en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Y fíjese que algo es un versículo tan cortito, pero tan difícil de implementar a veces en el entorno agresivo que vivimos. Y esto pasa con Isaac. Isaac debe ser reconocido como un pacificador. De los patriarcas, él podría haberse levantado, él ya era poderoso, tenía recursos, ¿no es cierto? Él podría haberse levantado contra los filisteos, pero es lo que hace ante la riña, ante la discusión, él se aleja. O sea, de hecho, le sale al encuentro también el rey Abimelech y lo echa literalmente de la tierra, pues le dice que se vaya, ¿no es cierto?, porque se ha hecho más poderoso y de alguna manera nos da por entender no solo que le tiene envidia, sino que hay un cierto temor, porque ha prosperado en la tierra. Por lo tanto, también lo vemos con la manifestación de los mismos filisteos, ¿no es cierto?, que una vez que muere Abraham, sabiendo que los pozos que tenía Abraham, ¿no es cierto?, eran la fuente de bendición de Isaac, van y los cegan, ¿no es cierto?, y los cubren de tierra. ¿No es cierto? Súper importante eso, porque fíjate que la tierra, ¿qué es lo que refleja? Refleja la realidad que vivimos, ¿no es cierto? De hecho, el Señor dice en su palabra que somos plantío de Jehová. Y miremos la figura ilustrativa de un árbol. ¿Te acuerdas que la otra vez conversamos la figura ilustrativa de un árbol? Las raíces, que son los valores, los que son las puertas hacia nuestros valores, porque son los que se conectan con las aguas vivas. Son donde están nuestras mayores confianzas, donde está nuestra fe. Y esa generalmente está a la vista, ¿o no? No. ¿Dónde está? Bajo tierra. Bajo tierra. Generalmente la realidad que vivimos
cubre muchas veces nuestra fe, nuestros valores. Yo puedo mirar a una persona y mientras no disponibilice en actos genuinos o en prácticas genuinas, lo buen papá que es, el buen esposo que sea, el buen trabajador que sea, uno no tiene cómo saberlo. De hecho, por eso es necesario cuando la Escritura nos dice que debemos dar buenos frutos. Lo mismo, siguiendo el ejemplo del árbol, ¿no es cierto?, con las raíces bien fundadas en esta tierra, con valor y con agua viva, puede dar buenos frutos. Efectivamente. Entonces, y los frutos, cuando caen a la tierra, ¿qué es lo que provocan en la tierra? Finalmente dan, bueno, la semilla que permite de nuevo el crecimiento de un nuevo árbol, una nueva planta y por lo tanto la multiplicación y la prosperidad. La prosperidad. Y lo que hace es que cambia la realidad. Porque la tierra, si le cae más material orgánico del mismo árbol, se hace más fértil. Más fertilidad. Claro. Entonces fíjese que los frutos que damos al conectarnos con las aguas vivas permite cambiar la realidad que vivimos. Y esta es la invitación que de una u otra forma esta paracha hoy día nos invita, o invita el Señor con este mandato que le da a Isaac, que tenía dos contextos bien importantes que comprendamos. Primero, había hambre, había pobreza. Y segundo, había un enemigo peligroso en torno a él. Y sin embargo, el Señor le dice, no te vayas de ahí. En ese contexto yo te voy a prosperar. Claro, de hecho, en medio de la envidia, de que los estaban echando de la tierra y todo, antes podríamos decir que puras circunstancias adversas. Claro, la realidad que le tocaba vivir claro. no era la mejor. Pero Isaac honra al Padre de la fe. Amén. Y le obedece al Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios por eso. Nosotros también tenemos que estar desafiados permanentemente a esto. Permanentemente estamos desafiados en un entorno que es agresivo, en un entorno que siente envidia, a veces hasta de nuestra propia santidad solamente. Pero ahí tenemos que levantarnos como un pueblo de gran emuná. Aleluya. La fe, que es la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? Tiene que estar presente para las decisiones que tomemos hoy. De hecho, también podemos rescatar, creo yo, dos cosas más también importantes. Una, la importancia del rol de los padres para poder transmitir el legado, por decirlo de alguna manera, a los hijos, para que justamente podamos transmitir nuestros valores, nuestros principios, la fe, claro. La generación. Claro. Y también desde el punto de vista desde los hijos. ¿Cómo logramos que nuestros hijos, o nosotros mismos como hijos, rescatar, ¿no es cierto?, los valores que nos han entregado nuestros padres y el legado que dejaron con nosotros y cómo podemos, nosotros, Alexis siempre menciona de que nosotros como padres debemos tener la capacidad de lograr que nuestros hijos vayan más allá de nosotros, que sean capaces de superarnos, de pararse sobre nuestros hombros. Entonces, la idea es cómo logramos esto en nuestros hijos también es algo importante. Esta paracha nos da efectivamente esas luces, da esos testimonios. Abraham, ¿qué había logrado? Había logrado testificar de que su relación con el padre ante los ojos de Abimelech era poderosa. Claro. Y eso había instaurado un temor ya en el corazón de Abimelech por el Dios de Abraham. Así es. De hecho, Abimelech había en algún minuto vivido una situación y hizo pacto con Abraham, un pacto de paz, que más que de paz era de conveniencia para él. Claro. Porque Abraham tenía la capacidad de testificar de la poderosa relación con el Padre, ¿no es cierto?, con el Eterno. Y el Eterno había visitado en sueño a Abimelech y le había advertido, ¿no es cierto? De hecho, le había mencionado que Abraham era profeta de Dios. Así que le daba a entender que era un varón con poder. El mismo Dios que le estaba hablando, Hashem, ¿no es cierto?, a Abimelech. Por lo tanto, él tuvo temor de Abraham y del Dios de Abraham. Bueno, eso permitió que Abraham en su generación colocara un contexto. ¿Cuál contexto? De que Isaac
en su generación tenía que activar solamente esto. Porque ya en Abimelech que se presume que es el mismo rey, porque justamente cuando podemos ver más adelante que lo visitará con Ficol, que dice que era el mismo príncipe con el que visitó a Abraham, del ejército de los da filisteos. testimonio, se presume que es el mismo Abimelech que pactó con Abraham, es el mismo con el cual se está relacionando Isaac, que veíamos en la parachá de ayer, o sea, en la lilla de ayer, de que de una otra manera él había también observado la misma forma de relacionarse por medio de su esposa, estos valientes patriarcas, ¿no es cierto? Escondiéndose detrás de su mujer para preservar su vida. Claro, de hecho. Gracias, Señor, por la hermana que me diste, ¿no es cierto? De hecho, Gloria a Dios, mi hermana, es mi hermana. Va con el mismo argumento, de hecho, con el mismo Abimelech. Claro. O sea, entendiendo que es la misma persona, o al menos la misma figura, ¿no?, del rey, diciéndole, ¿no es cierto?, que su esposa era su hermana porque tiene temor también sobre la muerte. Pero vemos también en esto de que la fe, o sea, perdón, además de la fe, también seguía justamente la misma persona de su papá. Claro, y esto es una mala práctica que adopta Isaac y que nos da testimonio. Isaac no tenía la necesidad de usar ese argumento, porque el Señor ya le había dicho, le había prometido, le había ratificado a él que tenía que quedarse de que tenía que quedarse a tierra, que iba a ser prosperado, que lo iba a cuidar, que lo iba a engrandecer. Y él no confió en el Señor en realidad, confió en la estrategia de su papá. Así es. Entonces, esto que da testimonio también que Isaac como hijo fue influenciado, como bien decías tú, hija, por Abraham. Así también nosotros influenciamos a nuestros hijos con las decisiones que tomamos. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque si nosotros tomamos decisiones no considerando lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla, podemos hacer sacrificios innecesarios. Y mire cómo el Señor había permitido este contexto, y Abraham debería haber estado muy entrenado con Isaac en esto, porque cuando el Señor le pide a su hijo, a su único hijo Isaac, ¿cierto? Para sacrificarlo, Abraham, si no hubiese tenido oído para escuchar la voz del cielo, él habría calado el cuchillo en el cuerpo de su hijo. Pero gracias a que estaba atento a lo que Dios decía, lo que el ángel de Jehová le dijo, él tuvo su mano oportunamente. Por lo tanto, si nosotros no escuchamos lo que Dios nos está invitando, podemos cometer sacrificios innecesarios. ¿No es cierto? Ese viaje a Egipto que estaba programando, había planificado ya Isaac, era un sacrificio innecesario. Claro. Porque el Señor ya le había hablado. Pero él eso sí lo tomó, ¿no es cierto? Y se queda y le cree al Señor activando la fe. Lo que pasa es que bajo el pensamiento natural del hombre, yo pienso en ese entonces, una gran civilización Egipto, al lado de un río tremendo, el río Nilo, y la civilización que vivía de la agricultura propia del río y todo. Entonces era un lugar de claramente, todos los que vivían en torno a Egipto sabían que era un lugar próspero. Y donde se refugiaban cuando había hambre. Exacto, por lo mismo, porque tenían agua en abundancia por el río Nilo. En cambio, ellos donde estaban, y que era prácticamente desierto en este valle, Gerar, lo único que podían acceder era a pozos. Y viene el enemigo, ¿no es cierto?, por la envidia que sentían de la prosperidad y les cegan, ¿no es cierto?, cubren con tierra estos pozos, que es algo que uno no podría entender como es en el desierto, que escasea el agua. Y ellos vienen y hacen eso, que, bueno, podríamos decir una tremenda maldad. Sin embargo, cuando después además el rey viene y lo despide, ¿no es cierto?, le dice que se vaya de ese lugar y él se va al valle de Gerar. Dice que viene con sus siervos para volver, ¿no es cierto?, a cavar estos pozos. Claro. Y resulta que, bueno, primero podemos destacar de aquí que el enemigo siempre va a querer atentar contra la fuente de bendición, con la provisión de Dios para nuestra vida. Y la primera bendición que tenemos en nuestra vida como creyentes es la palabra del Señor. De hecho, los pozos de agua se consideran como los pozos de agua viva, como la fuente manantial de vida que es la palabra de Dios, que es su Torá.
Y Amén. de hecho podemos leer también en Salmos 36, 9, que dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y Amén. también podemos ver en Juan, ¿no es cierto?, cuando estaba la mujer samaritana, ¿no es cierto?, en el pozo. ¿Y qué pasó, mi amor? ¿Qué, Juan? En el libro de Juan, Perdón. cuando estaba el Señor, ¿no es cierto? El discípulo más judío de los judíos, Claro. ¿no es cierto? Entonces él hace mención, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, hace mención en el verso 14 principalmente, de que Él es el agua, viva, ¿no es cierto?, que aquel que bebe de Él no tendrá sed jamás. Wow. Entonces sabemos, ¿no es cierto?, que Él es la memra, la palabra de Dios viva. Caminante. Claro, entonces sabemos que estos pozos también representan la palabra de Dios y bueno, el mismo Señor Jesucristo que vino a nosotros enseñarnos, ¿no es cierto?, su palabra. Y El que beba de esta agua nunca más tendrá sed. así es. Aleluya, Amén. bendita palabra del Señor. Hija, fíjate que es tan importante esto, lo que tú mencionabas, que los filisteos taparon esos pozos de agua porque querían que ante la vista de la realidad que estaban viviendo, la tierra, que mencionaba antes, la realidad que vivimos, ellos taparon con tierra, dice que con realidad quisieron, o sea, taparon los pozos. ¿Cuántas veces la gente nos coloca la realidad, la razón, para pagar nuestra Lo fe? natural. ¿No es cierto? Contra la espiritualidad. Claro, en 2 Corintios 5, 7, la palabra dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista. Así El es. mirar el Nilo y el valle precioso que había en Era Egipto, por vista, pues. ver los pozos tapados, tapar con realidad, con tierra, el sueño o la fe que Dios le exigía para poder hacerlos dueños de toda esa tierra prometida, es lo que está frente a las narices de Isaac. De hecho, muchas veces el Señor se mueve de esa manera en nuestras vidas, ¿no?, para que nosotros activemos nuestra fe, a veces y dejemos de ver lo natural en nuestras vidas y las circunstancias. El Señor nos manda esas pruebas, por decirlo de alguna manera, o de alguna manera también permite, ¿no es cierto?, que el enemigo se levante en contra de nosotros. Sí, porque cuando no hay agua, cuando hay sequía, ¿qué es lo que se establece? Un desierto. Desierto. ¿Cierto? Se establece en desierto. Y prácticamente eso es lo que se había establecido con esa hambre en la tierra. Claro. Y el Señor, ¿qué dice en Deuteronomio 8:2? Que nos envió al desierto para probarnos, para afligirnos, para ver si es que íbamos o no de guardar sus mandamientos. Amén. Entonces, para eso te traje al desierto estos 40 años, dice, así, para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Amén. Aleluya. ¿Y por qué los mandamientos? Porque son, ¿qué es lo que son? Agua viva. Agua viva, aleluya. Su palabra es agua viva, su Torá es agua viva. Entonces, pero también qué importante esto, cuando vamos avanzando en este estudio, cuando vemos quiénes van abriendo estos pozos, porque después cuando ya se va, ¿no es cierto?, al valle de Gerar e Isaac, sus siervos, ¿no es cierto?, sus propios pastores son los que van y empiezan, ¿no es cierto?, a cavar estos pozos. Y resulta que en el primer pozo que cavan, ¿no es cierto?, que encuentran agua, empiezan a reñir. Viene la contienda contra los pastores de Gerar. Sí, los filisteos. Claro. Los filisteos hacen riña, oposición. Y al final, bueno, Isaac, ¿no es cierto?, justamente le coloca el nombre Esec, que tiene que ver con contienda, con riña. Y luego van a cavar el segundo pozo, nuevamente los siervos, ¿no es cierto?, de Isaac, y viene nuevo el altercado, la contienda. Y ahí él le coloca como nombre Sitna, si no mal recuerdo, que también significa esto, ¿no es cierto?, contienda, riña. Y vemos oposición. Sitna. Claro, y vemos que finalmente ahora ya no van los siervos, sino que va Isaac a cavar el tercer pozo. A la tercera la vencida, decimos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y nos corresponde. Tenemos que tener nuestro Rehobot. Claro. El Rehobot es requerido para nosotros. Claro, y esto ya ahí un lugar espacioso. Y no hay altercado, ya no hay un riña. Lugar amplio, ¿no es cierto? Donde nadie nos estorbe. Tenemos que tener ese lugar apacible,
donde nosotros buscar esas aguas vivas. ¿Sabes quiénes están buscando el agua viva, hija? Los que hoy día están escuchando ahí. Tú estás buscando hoy día, tú hoy día estás haciendo tu Rehobot al darte tiempo para escuchar esta meditación, esta reflexión. Así es. Aleluya. De hecho, qué importante, qué enseñanza nos deja esto, porque al final, cuando vemos esta diferencia, cuando van los siervos, se genera la contienda, se genera la riña, ¿no es cierto? Pero cuando va Isaac, ¿no es cierto? O Isaac, vemos que ya se establece la paz. Que al final él dice, bueno, aquí no hay riña, no hay contención, es un lugar espacioso y aquí podemos habitar y aquí seremos prósperos en esta tierra. Amén. Entonces, qué importante esto, que nosotros somos los que debemos de ir en búsqueda de esa agua viva y meditar en esto, en buscar al Señor en por medio de la oración, tener intimidad, tener relación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Cavar profundo. Y buscar dentro de su palabra, escudriñarla, ¿no es cierto? Como nos enseñaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que nos decía estudiar la Escritura, escudriñarla, porque si nosotros estamos dependiendo siempre de terceros, buscando los estudios de otros, cuando no tenemos una relación íntima con el Padre, ¿cómo Él se nos va a revelar a nosotros? ¿Cómo vamos a poder ser prosperados? ¿Cómo vamos a poder ser ricos, ¿no es cierto?, en nuestra relación con el Señor y por lo tanto en todo lo que hagamos, porque dice que nosotros si obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos, seremos prósperos en todo lo que hagamos. Claro, esta es la antesala del corazón que ama al Señor. Fíjese que el salmista decía en el Salmo 63, si mal no recuerdo, decía, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como tierras áridas, desierto, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Cuando no hay agua, es cuando no hay palabra, cuando no hay presencia de Dios, cuando no sientes ganas de orar, cuando tú no sientes, cuando no ves presencia de Dios en los resultados en tu vida, es cuando más tenemos que clamar, es cuando más tenemos que tomar la pala y hacer pozos, buscar pozos de agua para conectarnos con el agua. Amén. No podemos, es cuando más necesitamos estar sedientos, decía, como tierras áridas. La tierra árida anhela a que el agua venga. Y esos son los pozos que Isaac, él toma la batuta y la palabra en un sentido práctico, porque cuando nosotros la aplicamos, ella nos protege a nosotros, ¿no es cierto? Y el sentido práctico es que nadie lo va a hacer mejor que tú por tu relación con Dios. Es que en las relaciones personales claro, no podemos, nos vamos a llegar a dar cuentas de qué, pero es que el hermano me dijo, es que el pastor me dijo, es que otro me dijo que la palabra era así. No, y cuántos errores cometimos a veces de escuchar desde el púlpito nomás la palabra y al no tener esta relación, ese estudio personal, muchas veces caemos en tantos errores de interpretación, de aplicación de su escritura, cuando su palabra y por medio de su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Y en medio de la oración, cómo se nos va confirmando, se nos va revelando. Qué importante es esto. Claro que sí, yo trabajo con muchos varones, hija, y me toca en mi rol laboral también estar supervisando cómo ellos supervisan. Mira, supervisar cómo ellos supervisan. Y muchas veces el hombre de estos tiempos está dispuesto a hipotecar en el nivel más bajo de su organización el éxito de sus negocios. Cuando no se involucra, cuando no es capaz de ir y enseñarle a aquel que necesita ser enseñado y deja a veces en el nivel más bajo de la organización, en el más incompetente, la responsabilidad de decisiones tan importantes para el resultado de su negocio. Así también nos pasa en el negocio de nuestro Padre, que es donde nos conviene estar. A veces nosotros nos dejamos alimentar o que se hagan cargo de nuestras decisiones espirituales aquellos que son los más incompetentes para eso. Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos en manos la educación de nuestros hijos, de gente del mundo, de filisteos,
que lo único que hacen es tirar tierra sobre los pozos del corazón donde deberían fluir ríos de agua viva en nuestros hijos. Tenemos que cavar pozos de bendición en los corazones de nuestros hijos. En nuestro rol nadie lo va a hacer mejor que los padres, porque efectivamente la emuná, la fe que tiene que haber en nosotros de esto, es porque su palabra dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se aparte de él. Créele al Señor. ¿Quién va a educar mejor a tu hijo? Cuando también nosotros hipotecamos nuestras finanzas en manos de terceros. Vamos, llegamos y somos fiadores de proyectos que no van a mostrar para nada la gloria de Dios. Y somos capaces de endeudarnos por otros que ni siquiera tienen un sentido de responsabilidad cuando no somos diligentes en nuestro trabajo. Es decir, esta parachá, esta aliyá que hoy día viene de conectarse con hacer la pega uno, con que tu relación es única con el Señor. Yo siempre le digo a Andreita, a veces uno a veces quiere ayudar a ciertas personas, pero yo digo a veces, ¿sabes qué? Este es un trato que el Señor tiene que tener directo con él. Capaz que se me meta entre medio, si yo me haga así, saca tu pala, aquí no tienes que cavar pozo y me voy a meter en problemas. Así es. Amén, qué hermoso, Amén. ¿no es cierto? Sí, también cuando revisamos esta palabra veíamos que hay un simbolismo también que podíamos recoger de estos 3 pozos. Veíamos que los primeros 2 pozos que son de riña y altercado, ¿no es cierto?, podían tener relación también con los 2 templos, el primero y el segundo templo que fueron construidos con riña, ¿no es cierto?, y fueron destruidos. Pero sabemos que el tercer templo, que es el que permanece, ¿no es cierto?, que al final es donde va a ser fructífero Isaac, o podría representar, ¿no es cierto?, también el templo de cuando venga nuestro Señor, ¿no es cierto?, a su gobierno o su reino milenial. Desde ese altar fluirán las aguas, ¿no es cierto?, sí, salutíferas. Ríos de agua viva. Aleluya. Así también esperamos que hoy día hayamos podido poner la pala, ¿no es cierto?, en tu corazón, para que también fluyan ríos de agua viva. Así es. Damos gloria a Dios por esta palabra. Amén. ¿No es cierto? Y gracias al Padre. Hagamos una breve oración. Amén. Padre, te damos gracias por este café con raíces, con aroma a Torah, a instrucción. Gracias, Padre, porque usted nos congrega, por la oportunidad también de ser bendecidos con este ministerio que está levantando el Señor a través de nuestros hermanos en esa tierra tan linda de Pucón, para bendecir a las naciones. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos convocas a ser parte de esta nación santa, un pueblo apartado de maldad, en medio de circunstancias difíciles, en medio de enemigos. Nosotros perseveraremos porque sabemos que tenemos tu protección. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Somos Alexis y Andrea. Les mandamos un abrazo muy cariñoso y que la emuná siga creciendo en cada uno de nosotros, en ti, desde la perla del norte, desde Antofagasta. Les mandamos un afectuoso y cariñoso saludo. Chao, chao. Que esté muy bien. Shalom. Shalom, shalom.